Bienvenido a todos los que nos oyen por la internet, los que nos oyen a través de la página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, todos los que nos ven en Facebook, nos oyen. Estamos en nuestra sección semanal escudriñando juntos las Escrituras, estudiando, analizando la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Hoy nos toca el capítulo 12 y vamos a pedirle al Padre que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine el entendimiento, porque yo le puedo a usted enseñar algo, pero si el Espíritu Santo no le ilumina la revelación, le da luz, entendimiento, porque el entendimiento es luz, ¿ok? Para poder saber cómo vivir conforme la voluntad de Dios, o sea, de nada va a servir lo que uno puede enseñar. Entonces vamos a pedirle al Señor, a través de la oración, que sea el Señor, pues, dándonos ese entendimiento. Amén. ¿Cuántos quieren entender la palabra de Dios? Amén. Yo la quiero y la anhelo y la quiero. Amén. Entonces, vamos a orar. Amén. Le voy a pedir a mi hermano José Pacheco que esté orando para este propósito. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta noche preciosa, Dios. Gracias, En la Señor. noche que unimos para escudriñar tu palabra. Sí, Señor. Yo te ruego por el amor de tu Hijo Jesucristo, que sea, Señor, abriendo tu entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Señor, en el Que nombre de podamos hoy Jesús. comer, deleitarnos, Señor, de tu palabra, Dios. De manera, Señor, que nunca nuestro espíritu, Dios mío, que no solo se quede en nuestro intelecto, sino que descienda a nuestro corazón, Señor. Maestro, ayúdanos, Haciéndonos crecer y madurar espiritualmente, Dios mío. Que sea tu palabra, Señor, sacando la luz, Señor, lo que no te agrada a nosotros, Dios mío, sería redarguyéndonos, exhortándonos y edificándonos, Padre Celestial. Dale sabiduría a mi pastor, Padre Celestial, para que sepa dirigir bien, Señor, esta sesión, Dios mío, y sea Él, Señor, como ministro del Evangelio, Señor, dando, Dios mío, una buena aplicación de tu palabra, como tú lo deseas, Señor, según tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. A ver, ¿qué estudiamos en el capítulo 11? ¿Qué pudimos aprender de ahí? ¿Qué más le llamó la atención del capítulo 11? Bueno, a mí lo que más, o sea, lo que ciertamente es algo que a lo mejor tantas cosas espirituales que ocurrieron allí, pero Pero eso mismo. no era como el mismo pueblo de Israel se regocijaban delante de Jesús, que lo recibieron como rey, que tendieron las palmas y todo eso, y luego ellos mismos eran lo que después lo querían matar. Claro, pues. porque el sumo sacerdote no lo aceptó como el rey. Exactamente. Okay. 3 días después lo estaban... Sí, qué tremendo, ¿no? Entonces, bueno, el Señor ciertamente le dolió que él quería el fruto que quería encontrar en ellos, en el pueblo de Israel, y no lo consiguió. Ciertamente maldijo a la higuera, pero como siempre los discípulos viendo las cosas a lo natural y no entendían mucho la parte espiritual como el Señor trataba de ¿Qué representaba la higuera? Israel. Y nosotros la semana pasada vimos cómo después el Señor también profetiza el resurgimiento, el reverdecer de esa higuera. ¿Ok? Y todo fue por la fe. También el Señor dejó una enseñanza espiritual, también, no solamente el elemento profético, sino también hubo una enseñanza espiritual. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿qué le preguntaron? Yo no me acuerdo. ¿Qué le preguntaron? Hicieron una pregunta. ¿Quién se acuerda? Señor, mire, la higuera se secó. ¿Qué le dijo el Señor? Que si tuviera fe como un grano de mostaza le dirás. Entonces le enseñó también
lo que se puede hacer cuando uno tiene fe, el elemento de la fe. O sea, la higuera se secó porque el Señor le dio una palabra y él sabía que se iba a secar. Pero también aprendimos el hecho de que muchos malinterpretan esta parábola de la higuera cuando se les refiere a qué, que el Señor iba a comer higo en tiempo que no era higo. O sea, algunos dicen que aunque no era tiempo de higo, el dueño de casa estaba ahí y la higuera tenía que dar higo a juro. Por eso Jesús la maldijo. No era tiempo de higo, o sea, no estaba supuesto por qué la higuera dar higo. Y Dios no iba a violentar la misma ley que puso en la naturaleza. Entonces, ¿por qué iba a maldecir la higuera si no era tiempo de higo? Si mismo Dios puso un ciclo. Entonces no es como por ahí dicen mucho que la maldijo porque es que no le dio vida. Claro, y eso estaba representando proféticamente a Israel que vino a buscar fruto de ella y no lo halló. ¿Ok? Porque Israel representa la higuera. Pero también podemos sacar un elemento espiritual sobre la enseñanza de la fe. Ok, qué bueno. A ver, ¿qué más podemos decir? El Señor, acuérdense que fuimos a Mateo 24 a buscar paralelos y Jesús habló de la higuera como señal de la segunda venida, o sea, reverdecer de la higuera. Y dijo, no pasará esta generación hasta que todo se cumpla, ¿se acuerdan? Entonces, estamos en esa generación final. Y no va a pasar, como Jesús lo dijo. ¿Ok? Bueno, vamos al capítulo 12. Creo que te concentrado. 12. ¿Ok? Oye, bien viviendo la palabra. 12. Entonces comenzó Jesús a decirles, por parábola: un hombre plantó una viña. ¿A quién le estaba hablando el Señor? Las autoridades, creo que todavía estaban. No, a los fariseos, los principales. Ya los principales. Porque en los versículos anteriores, Le habían hecho una el 27, ¿De qué? versículo 27 dice, volviendo entonces a Jerusalén, andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas de los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él le preguntó, bueno, yo también les haré otra pregunta. Y bueno, ahí ya eso lo hablamos la semana pasada. O sea, tampoco, versículo 33 dice, tampoco yo lo digo con qué autoridad hago estas cosas. Y no ha cambiado el entorno, sigue el mismo entorno. Cristo está hablando con los fariseos, escribas y ancianos. Y versículo 2, el capítulo 12, versículo 1 dice, entonces. O sea, no ha cambiado el entorno de la narrativa bíblica. No ha cambiado los destinatarios o los personajes con quien está hablando. ¿Vio la importancia de ver quiénes son los personajes en una lectura? Porque eso te indica a quién le está diciendo qué, ¿no? A quién se está refiriendo. Contextualizar el mensaje. Entonces comenzó Jesús a decirles, ¿a quién? Sacerdotes, escribas y ancianos. O sea, los que dirigían el templo, la ley. ¿Ok? Suelo decirle por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Usted está entendiendo la parábola? Sí, ¿Quién plantó la viña? Señor. Dios. El Padre que eligió a Abraham, fundó a Israel, ¿ok? Cavó lagar y edificó una torre. Edificó la nación de Israel, ¿ok? Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quiénes eran los labradores? Los sacerdotes, ¿verdad? Pero eran los que manejaban
la vida espiritual de la nación completa, inclusive la parte política, cuando no habían emperadores ni reyes. ¿Ok? Y sigue diciendo, y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores. ¿Quién es este siervo? Profetas, ¿ok? Para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y enviaron con las manos vacías. Por eso Jesús, cuando entró a Jerusalén, ¿qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina a los pollitos y no quisiste? Es esto, güey. Envió a sus labradores para que recibiese de ellos fruto de la viña, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, otro profeta, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros, profetas. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado. ¿Quién es el hijo suyo amado? Jesús. Lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Por eso Jesús dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue enviado a su pueblo Israel. Tendrán respeto a mi hijo, versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí. ¿Quiénes son los labradores? No es la nación de Israel, los sacerdotes y escribas de Israel. ¿Ok? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Vení y matémosle y la heredad será nuestra. ¿Por qué ellos se resistían? Jesús en la parábola le está hablando claro a los sacerdotes, levitas y escribas y ancianos de Israel. Los ancianos eran las autoridades religiosas de Israel. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Ah? Este es el heredero, vení y matémoslo y la heredad será nuestra. O sea, no nos interesa que tú seas el Mesías. Ellos, mira, cuando vinieron los reyes del Oriente, ¿ah? Que la Biblia no dice que es Belchor, Belsasar, y dice los magos, que eran realmente astrónomos, estudiosos de las constelaciones, porque ellos estudiaban las profecías del Mesías para buscar la estrella del cumplimiento profético. Y eran gente prominente, eran sabios, eran reyes del Oriente. Y cuando vinieron los reyes del Oriente, unos extranjeros que habían recibido la Torá y que creyeron en esa palabra, indagaron y estudiaron las constelaciones hasta que vieron la estrella profética que estaba profetizada en la Escritura. Ellos fueron hasta Jerusalén buscando, llegaron a donde estaba Herodes y le dijeron, ¿dónde está el niño? El rey de Israel, hemos venido a adorarle. Y Herodes dijo, espérense un momentico, nació. Yo también quiero adorarle. Herodes dijo, mira, si nació el rey hay que matarlo porque está en juego mi reino. Entonces mandó a buscar a los sacerdotes del templo y les preguntaron e indagaron dónde habría de nacer el Mesías. Y ellos dijeron, en Belén de Judá. Estaban en lo correcto. Pero lo más interesante de esto es que ellos mismos no se habían dado cuenta de la estrella. Porque ellos se hubieran dado cuenta, ya el Mesías nació. ¿Por qué no se dieron cuenta los que tenían la ley? Y se dieron cuenta unos extranjeros. Porque estos tenían un negocio con el templo. Por eso Jesús ve a los cambistas y vuelca las mesas y abre las jaulas de los animales. Y él le digo, con látigo, los echó fuera y le digo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos y la han hecho una cueva de ladrones.
El sumo sacerdote del tiempo, Caifás, Anás, y su equipo, élite, rechazaban a Jesús, no porque no creyeran que era el Mesías, porque el mismo Juan el Bautista, a quien ellos tenían por profeta, no podían ellos ponerlo en contra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el pueblo lo tenía por verdadero profeta. Y ellos nunca a Juan el Bautista lo tildaron de falso profeta, nunca. Y el mismo que los confrontó, generación de víbora, que les enseñó a escapar de la condenación del infierno. O sea, le dijo cuerdas de culebras venenosas, serpientes prácticamente endemoniados, pues. Entonces, ellos no podían negar las obras de milagro y de poder que Jesús venía haciendo. De hecho, ellos intentaron matar a Lázaro cuando él lo resucitó, porque el pueblo se convertía a Jesús. Ellos tenían celo de Jesús, pero lo que más trataba era el hecho de que esto que dice aquí, versículo 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémoslo y la heredad será nuestra. Ellos querían quedarse con la autoridad, porque mientras el Mesías no viniera, el Mashiach, sombra profética, o el sumo sacerdote, el ungido, el Mashiach profético, que era el sumo sacerdote, seguiría teniendo el poder. Y ellos manejaban mucho dinero. Bueno, los diezmos del pueblo. De toda la nación. De toda la nación. Y sobre todo el poder político, porque los romanos, aunque habían conquistado, ellos respetaban el poder religioso de Israel. De hecho, cuando a Jesús le dijo, bueno, júzguelo conforme a sus leyes. O sea, es un problema religioso, bueno, tomen su broma. Y se lo llevaron a Anás y Caifás. Hasta Herodes mismo, no, llévenselo. Los reyes y los líderes políticos respetaban el poder religioso de Israel. Entonces, había muchos intereses de por medio. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Porque hoy mismo, los que tienen gran poder y han hecho grandes élites de poder en las iglesias, llamándose a sí mismos ministros, no les interesa predicar que Cristo viene. Y es que ellos no ven las señales como los fariseos del tiempo de Jesús. No se dan cuenta que el Mesías debe regresar. ¿Por qué? Porque no les interesa que Cristo regrese todavía. Hay mucho que conquistar. Conquistar. No es alma, a ellos no les preocupa las almas realmente. No digo que algunos que hayan crecido, porque el crecimiento lo da Dios. Ok. O sea, número no implica que. Pero cuando tú ves a la gente, como los principales sacerdotes del tiempo de Jesús, que no se habían dado cuenta de la señal que el Mesías había venido, y se dieron cuenta otros. ¿Saben qué es triste? Que hasta la nueva era, que distorsiona la verdad del Evangelio, sabe que estamos en días finales. Y que la iglesia que tiene la Biblia, la palabra de Dios, no se dé cuenta de esta verdad que nos indica que Cristo está por regresar. ¿Por qué? Mi hermano, quedarse con la heredad, heredar el reino, conquistar las naciones. Falso. Porque habían intereses. Bueno, los fariseos aquí dijeron, matemos al Hijo de Dios para que él no tome el reino y nosotros nos quedemos con su heredad. O sea, nosotros no vamos a permitir que ninguno venga aquí a tomar nuestro lugar. Y ellos pasaron por encima la ley, pasaron por encima las profecías, inclusive la fe de la gente, la salvación de los mismos, la liberación, por defender su dogma, pero más que su dogma. Ellos pasaban eso para tener una excusa para poder quedarse con el reino, papá. Volvamos a leer, te darás cuenta.
Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, complosearon. Este es el heredero del reino. Vení, matémosle, y la heredad será nuestra. ¿Por qué lo querían matar? Para quedarse con la heredad. ¿Cuál era la heredad? El pueblo de Israel, el reino. Lo que no sabían ellos es que Jesucristo no venía a establecer un reino humano, sino el reino de Dios, que iba a ser en gloria. Y que ellos, sin saberlo, estaban llevando a cumplimiento la palabra de Dios. Pero su corazón era malo. Jesús hace esta parábola. Ellos no la pudieron entender. Nosotros la entendemos hoy, porque es evidente. Pero fíjate tú que los fariseos después, y los principales sacerdotes y los ancianos se dieron cuenta, se entendieron lo que Jesús quiso decirle. Y mira lo que hicieron, versículo 8. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Ya Jesús estaba anunciando que ellos mismos lo iban a matar. Que ellos iban a ser los que iban a sacrificar al cordero. Porque además en la ley estaba escrito que el sumo sacerdote y el padre de familia sacrificaría el cordero. ¿Ok? Y versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? ¿A quiénes se lo dio la viña? Esto no está diciendo que Dios ha desechado a Israel. Aquí le está hablando a los principales sacerdotes, al sacerdocio levítico, a la autoridad religiosa levítica. Y le está diciendo, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? El Padre, dueño de todo. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. En el año 70 después de Cristo, el Dios del cielo, hace que los romanos destruyan la ciudad de Jerusalén y destruyan el templo hasta hoy. ¿Y a quién le dio la viña? A la iglesia de Jesucristo. Por eso somos herederos juntos con Cristo de ese reino, de esa viña. Por eso que estamos dando fruto para Dios. Porque si nosotros no hemos rechazado al Mesías. ¿Ok? Cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, estamos hablando de judíos creyentes y gentiles creyentes. ¿Ok? Aquí Jesús le está hablando a una gente específica. Versículo 27 del capítulo 10. Volviendo entonces Jesús a Jerusalén, andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Las autoridades máximas, por eso esos principales sacerdotes. Los escribas y los ancianos. O sea, eran la élite del sacerdocio levítico. ¿Ok? Lo que llamamos nosotros los líderes, pues. Entonces, págueme eso. Ese es mi propio teléfono. Páguemelo. A nadie, bueno. Entonces, interesante, ¿no? Y ver cómo la misma historia se repite para la segunda venida, pero con labradores del reino, de la iglesia. Mira, lo peor es que puede haber intereses en los ministerios hoy que quieran negar lo que está evidente ante los ojos. Y es que Jesús va a volver por segunda vez. Quien va a establecer el reino y la heredad es Jesucristo, no nosotros. Nosotros vamos a reinar con Él. Entonces hoy no, que Cristo no venga todavía. Que estamos estableciendo, nos queremos quedar con la heredad del Señor. Nos queremos quedar, porque si Cristo no viene, Cristo no toma lo que es suyo, ¿verdad que sí? No, nosotros no podemos querernos quedar con la heredad del Señor. Lo que es del Señor es del Señor, y Él lo va a compartir con nosotros, que además. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Y cuando Cristo venga, versículo 9, ¿qué pues hará el Señor del año? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. En el año 70 después de Cristo pasó eso. Ni aún está escrita
Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los sacerdotes. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Uno tiene que aprender a diferenciar a Israel, la nación, y a los líderes religiosos de ella. Leví, el sacerdocio levítico, los que lideran ese sacerdocio. O sea, muchos agarran este versículo para decir que Dios desechó a Israel. No ha sido así. Lo que dice es a los que administraban el reino de Dios, se lo dio a la iglesia, a los que creyeron en el Señor, inclusive judíos y gentiles, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los líderes religiosos. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes me rechazaron, pero ahora yo vengo a ser quien decido qué hacer con ustedes y quién no. Yo he venido a ser la cabeza del ángulo. Yo he venido a ser lo que sostiene la obra. Yo he venido a ser lo que le da forma a la obra de Dios. Porque ¿qué era la piedra del ángulo? Un ángulo, ¿qué es? Una esquina. Lado angular. ¿Y cómo se sostenían? Eran como columnas, pero eran columnas, era una piedra que se colocaba en las esquinas para unir, para mantener la parte del techo firme. Entonces, de eso dependía la vida de la estructura, pues. Si quitaba la piedra del ángulo, todo se caía el edificio. Ustedes me desecharon edificadores, pero yo he venido a ser la cabeza del ángulo, aunque ustedes no me montaron como primero. ¿Ves qué tremendo, no? Y dice, el Señor ha hecho esto, el Padre, está hablando, se va refiriéndose al Padre. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Y qué hicieron los principales sacerdotes? En vez de humillarse, hicieron lo que Jesús mismo le había profetizado. Y procuraban prenderle, matar al hijo, para quedarse con la heredad. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían al pueblo y dejándole se fueron. O sea, se entendieron la parábola. O sea. Claro que la entendieron, fue una indirecta directa. Entonces, ellos prácticamente su actitud reflejó lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes me quieren matar para quedarse con la heredad, quieren quedarse con el pueblo de Israel, con mi pueblo. Se quieren quedar con el reino. Ustedes se quieren quedar. Me parece hoy me parece muy parecido a lo que está pasando. O más bien uno quiere que Cristo venga rápido para entregarle las ovejas al Señor. Señor, toma tu oveja, la que me diste. Ahora, mientras estemos aquí, hay que predicar porque hay muchas almas que faltan por entrar. Necesitan salvación. ¿Verdad? Pero no porque queremos quedarnos con la heredad. Esta es la heredad del Señor Jesús. La iglesia sido comprado con precio de sangre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mire cuando usted descontextualiza un versículo, ¿qué puede pasar? ¿Usted había entendido alguna vez esto? No. Lo había leído varias veces, ¿ah? Sí. Pero ¿qué pasa cuando descontextualizamos? Y descontextualizar no es solamente sacarlo de contexto, sino no mirar los personajes a quien le está hablando. ¿Entiendes? Por eso es la tarea. Hágala. Por eso es la tarea. Para que usted no hable herejía. Para que no invente. ¿Vio? Versículo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos. Siguen los fariseos. Sigue el mismo contexto, ¿ok? Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra. Porque querían matarlo, como la parábola lo había dicho. Querían quedarse con el coroto, como dicen por ahí. Querían quedarse con el coroto. Querían quedarse con el coroto. Entonces, le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para sorprender alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre veraz, que es hipócrita.
y que no cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, No te cuidas. sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué ellos querían? Que él dijera que no. Que él dijera que no, porque yo soy el rey. Bueno, si tú eres el rey de Israel, vamos a agarrarlo en cuanto a la autoridad del César. Si él niega a darle, se lo entregamos a César para que lo mate. Para decir que se está Porque rebelando se está contra- rebelando contra el César. Mire que Ella sangre tenía la buena era. obligación de darle el tributo Claro. a César, sí. Entonces, Dios, y vinieron con una lisón ahí, bien diabólica, porque era una falsedad detrás de una careta. Y entonces le preguntan, bueno, ¿es lícito darle tributo a César? ¿Sabe qué es tributo, no? Impuesto. ¿Daremos, daremos o no daremos? Mas él percibiendo la hipocresía de ellos. Porque eso se discierne, hermano. El hombre que es espiritual sabe cuando una persona es hipócrita y cuando no lo es. Que es directa. A veces, mira, a veces es mejor que la gente te sea así de frente que mostrar una apariencia de piedad y tirársela de... ¿Me entiendes? Mejor es que uno conozca a la persona como es y no venga con esa lisonjería. Que si tú sientes decir o reconocer el ministerio, chévere, qué bonito. Pero si en tu corazón hay falsedad para poder agarrarme una falta o contaminar el corazón, estos querían agarrar la falta del Señor. Entonces vinieron con una lisonjería, maestro, bueno, tú que lo miras. Entonces el Señor persiguiendo, aquí hay algo, yo no, un aguijoncito, no sé qué. Aquí hay una cosa como contaminada. Estos tipos bien hipócritas vienen ahora a tirarse. Ahora sí eres el hijo de Dios. Ahora sí eres bueno. Ahora sí. ¿Me entiendes? Esto viene con una cosa. Entonces, el Señor, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos le trajeron y le dieron, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él, porque no iban a hacer. Lo desarmó y Ahora, hay un debate hoy. Hay muchos evangélicos que no pagan tributo, no dan impuestos, porque nosotros somos del cielo, sí, pero vivimos en un país. ¿Quién tiene una moneda ahí? ¿Quién tiene una moneda? ¿Es lícito dar impuestos o no? Entonces nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Entonces no debemos dar impuestos. Saque una moneda, un billete. Sáquela. Sáquela. Es lo mismo que Jesús le dijo. Présteme mi longa ahí. ¿Qué nombre tiene este billete? Bolívar. Bolívar. ¿Ok? ¿Qué cara tiene? Pero son gente que representa la cultura. Representa al Estado. ¿Ok? Hay billetes que tenían el Banco Central. República Bolivariana de Venezuela. ¿De quién es este billete? ¿Es del cielo? Entonces, es de la República Bolivariana. Entonces, dele a la República Bolivariana lo que es de ella. Entonces, hay que pagar impuestos. Pague su impuesto. Dale a Bolívar y al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Tu corazón y tu vida se la entregas a Dios. Tu fidelidad a Dios. Pero lo que es del Estado y del gobierno terrenal, déselo a Él. ¿Es lícito dar? Claro que sí. Entonces Jesús mismo, ni siquiera Jesús, se rebeló contra el imperio que estaba ahí. Porque el Señor sabía que eso debía acontecer. Nosotros no somos de este planeta ni de este sistema, ni compartimos con ninguna de las ideologías políticas. Pero estamos operando y hay un gobierno que Dios ha permitido, y hay un tiempo político que Dios ha permitido, sobre el cual nosotros
vivimos nosotros tenemos que dar nuestros impuestos, obedecer las leyes. Cuando se requiera el reino de Dios y el Estado nos haga violentar lo que es de Dios, entonces ahí obedeceremos a Dios y no al hombre. Porque así el Estado me dice, ríndete ante Chávez, ante Bolívar. No, yo tengo a uno que es mi Señor y se llama, el único Salvador se llama Jesucristo. Nada. Deja la iglesia para trabajar en el Estado. No, métame preso. Como Daniel. ¿Me entiendes? Pero lo que tenga que ver con las leyes venezolanas y todo lo que tenga que ver con lo que es de Bolívar y del gobierno bolivariano, eso es de ellos a ellos. Lo que es de la tierra es tierra y lo que es del cielo es del cielo. Nuestro reino es celestial y nosotros reinaremos allá. Pero eso no quiere decir que no vayamos a cumplir con las leyes. No ideologizar con ninguna tendencia política. Una cosa es el Estado y otra cosa es la ideología política. El Estado y las leyes estará con un gobierno de izquierda o con uno de derecha, pero sigue siendo el Estado. Nosotros no podemos parcializarnos. Una iglesia de Cristo. Cristo no andaba con el César. Ojo, salve César, porque yo me sujeto a ti. Porque no, eso estaba dedicado a la obra del reino. Ni hizo una revolución. Ni hizo una revolución para nada de eso. Ni decía que Cristo era humanista, ni imperialista. Ni una cosa ni la otra. Entonces, hoy hermanos tratan de que, bueno, a César lo que César, de Dios de lo que de Dios, y tiendan a politizar e ideologizar y a dividir el cuerpo. A hacerse socialista, comunista o hacerse capitalista, demócrata. No, nosotros no somos eso. Cumplimos con las leyes, quien esté. Reconocemos a los representantes del país, quien esté. Sean opositores o sean oficialistas o de izquierda o de derecha, pero lo que no vamos a hacer es ideologizar de ninguna parte. No, Jesús no estaba diciendo eso. Vete con el César y a hacer salve César, salve César, salve César. No hay otro como César. De hecho, la iglesia fue perseguida por no hacer eso, por los imperadores romanos. Que lo que se refería es a cumplir la ley, a darle lo que es del Estado, porque eso es voluntad de Dios. Jesús nunca se rebeló contra las leyes y normas. ¿Ok? Entonces, Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿no sabes que yo tengo poder sobre ti para soltarte o crucificarte? Jesús le dijo, no tendrías poder sobre mí si no te fuera dado del cielo. Usted está puesto ahí porque Dios lo permitió. O sea, tú no me vienes a mí sí. Tienes poder ahorita porque te he dado del cielo y Dios me entregó. Pero el que me entregó a ti tiene más pecado que tú. Y no me van a echar. Entonces tú eres rey, tú lo has dicho. Entonces Jesús, pero vamos a decir, se sometió y a la voluntad de Dios. No le digo, bueno, si eres César es rey, yo también. No. Pero le digo, tú tienes poder sobre mí porque Dios te lo ha permitido. Y porque representaban los imperios mundiales que iban a atender el mismo reino de Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo que su reino no era de esta tierra, no es que no iba a reinar en la tierra, sino que no iba a ser un reino con naturaleza humana, con elementos, entes terrenales, ni con siervos terrenales. La iglesia va a reinar con él con cuerpos de gloria. Cristo va a volver en gloria y reinará en gloria, no solo el milenio, por la eternidad. El milenio es solamente en esta tierra. De ahí para adelante, cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, reino eterno. Y dice la Biblia que al final Cristo le entregará el reino al Padre y nosotros reinaremos junto a nuestro Padre. Porque el reino no tiene fin, pero va a partir del Padre. ¿Okay? Entonces, hermanos queridos, ya pronto se acerca nuestra partida, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero cumplamos, seamos ejemplos. Amén. No seamos como algunos evangélicos que invaden impuestos, que violan las leyes, las normas. No, porque eso es legalismo. No, legalismo es
establecer leyes humanas y establecerlo como normas y mandar cosas que Dios nos mandó. Pero si hay que hacer, Dios nos manda a ser justo, a vivir la justicia. ¿Ok? Entonces Dios nos va a añadir y nos va a bendecir en ese sentido. Yo creo que todavía tenemos tiempo, hay chance de avanzar más. Ok, se maravillaron de él, eso es la verdad. 18. 12-18. Entonces vinieron a él los saduceos, otra secta judaica de Leví, pero que no creían en la resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran judíos levitas, pero que no creían en la resurrección. Y por eso le van a hacer esta pregunta. Vienen los saduceos que dicen que no hay resurrección. Aquí te lo aclara. ¿Okay? ¿Qué creían ellos? Ellos no creían en los espíritus, ni en los demonios, ni en nada de eso. Todo era literal para ellos. Todo era alegórico. Literal eran los fariseos. Era todo literal y se iban al extremo también. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se casase con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después todos murió, también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, esto estaba más loco que los fariseos. Estaba más loco que una cabra. Jesús le dijo, no erréis por esto. Fíjate tú que le dijo, no erréis. Ustedes están errando. No erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Pero bueno, es una pregunta afirmativa. Exacto. Le está haciendo la pregunta, ignoráis por esto, no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? O sea, ustedes ignoran lo que la Biblia escribe, lo que, bueno, las escrituras en aquel tiempo era la Torá, la Tanakh, la ley y los profetas, y el poder que Dios tiene para resucitar a los muertos. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Para qué la gente se casa? Va a buscarse un problema. Para tener hijos. Bueno, también, pero... Bueno, también, pero... Para cumplir la orden multiplicados. Amén. Para que la relación Para no sexual, pecar. que es una bendición, que es un disfrute de la pareja, sea legal delante de Dios y sea bendecida por Dios. Si uno tener sexo fuera el matrimonio no fuera pecado, entonces la gente no se casara. La gente se casa, entonces no se cumplía la palabra. Eso es un cochino interés. Sí, entonces la gente se casa para obediencia, para que tener la bendición en la unión conyugal, porque cuando el hombre se une con la mujer sexualmente se unen como una sola carne. O sea, hay impartición de ambos, de todo, de alma, de fluidos, de todo. Entonces ahí lo que hay es una unidad espiritual, ligadura. Entonces le dice, ni se casarán en la resurrección de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Serán como, no que serán ángeles. Lo quiero aclarar porque nuestro hermano David Diamond, hombre de sana doctrina, maestro de la palabra, dice que nosotros tendremos cuerpos de ángeles. No. La Biblia dice que nosotros seremos transformados al cuerpo de la gloria de Cristo, no de los ángeles.
¿ok? Pero que seremos como ángeles en el sentido que no nos casaremos. Los ángeles no se reproducen, pues, no tienen relaciones sexuales. No es que no puedan tenerlo, porque hay un elemento cuando los ángeles cayeron de su dignidad en los tiempos del diluvio, en los tiempos de Génesis Noé. 6. Entonces, eso lo vamos a ver en angiología. Pero ellos fueron contra la naturaleza. Dios no los creó para eso. Al hombre sí, pero a los ángeles no. Entonces, en el reino de Dios no nos casaremos, no nos reproduciremos, porque vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Y los que murieron en la tribulación y resucitarán con cuerpos inmortales, incorruptibles, no glorificados, que es otra cosa. La glorificación será cuando venga el arrebatamiento. ¿Ok? Pero en la segunda venida de Cristo va a haber resurrección, ¿ok? De los que murieron en el Antiguo Testamento. Va a haber resurrección de los que murieron durante la gran tribulación, sin haber sido marcados, ¿ok? Y van a tener cuerpos inmortales, pero no glorificados. Eso hay que dejarlo claro, ¿ok? Pero va a haber inmortalidad en la resurrección. El elemento natural del cuerpo es diferente a este cuerpo terrenal, ¿ok? Entonces, a los solteros, apúrense porque Ya poco tiempo. no, mira, Pablo dijo que si el que se quiere quedar sin casarse, que se Está quede así. mejor. Sí, lo es así. Ve así, Pablo dice, pero ya esto depende si tiene el don de continencia o no. Y ya otra cosa. Yo no lo tengo. Estoy no casado. No soy muy honesto. Bueno, con pero eso. Cristo viene. Amén. Bueno, te lo digo, hermano, pues esa es la cuestión. Entonces, ellos no creían en la resurrección por el hecho, no, pero es que en la resurrección ustedes erran. La gente no se casará ni se darán casamiento. Serán como ángeles de Dios, en el sentido de que no se reproducirán, no se casarán, no tendrán sexo. La gente dirá, qué aburrido. No hay nada más glorioso que la glorificación. Ni el sexo se compara, nada. Entonces, eso. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Porque Dios decía, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos para el tiempo de Moisés. Porque para Dios ya ellos estaban vivos. Aunque estaban muertos, para Dios Él los iba a resucitar. Por eso decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de los vivos. El Dios de los que obedecen. ¿Ok? Entonces, Él habla que Él es Dios de vivos, como el Dios de Pablo, como el Dios de los que han muerto en Cristo, pero que van a resucitar. ¿Ok? Por eso dice la Biblia que no, los que duermen. Porque para Dios están durmiendo, esperando el tiempo de ser despertados. Los muertos son aquellos que no tienen esperanza, que están perdidos. Pero usted sabe que los muertos sin Cristo también resucitarán. Pero para condenación, para ser lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda. La primera muerte es la condenación en el infierno, la muerte física, que es llevado al lugar de los muertos, al Hades, al Seol o al infierno para los perdidos y al paraíso para los hijos de Dios. ¿Ok? Cuando en el milenio, después del milenio, los muertos sin Cristo resucitarán, saldrán del infierno, del abismo, del lugar de los muertos, y serán lanzados vivos al lago de fuego. Vivos. El anticristo va a ser lanzado vivo también al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, la gente piensa que la muerte no es el final, sino es un lugar de espera para el juicio. O sea, es un lugar de transitorio de juicio para la condenación final. Están en ¿Okay? tormento ahí, ¿no? Están en tormento, sí.
como usted ha leído la parábola de Rico y Lázaro. Ah, exacto. Ahí te dice que él había muerto, estaba en espíritu, pero él tenía tormento en la llama. Que yo aquí nosotros predicamos hace poquito Sí, sí, pero sobre el infierno de fuego y enseñamos la diferencia entre el lago de fuego y el infierno. ¿Ok? Bueno, el infierno es la primera muerte Sí, el- y la segunda muerte es el lago de fuego. Lago de fuego no hay nadie todavía, nadie. no, Solo iba a- Lo va a estrenar el anticristo y el falso profeta. primero, Después Satanás y todos los que están en el infierno serán lanzados ahí. ¿Ok? Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles. Porque dice la Biblia inclusive que los ángeles que pecaron, que están guardados en el abismo, no en el lago de fuego, para el día del juicio, que es el juicio final, donde ellos serán lanzados al lago de fuego. O sea que esto no es juego, hermano, esto no es juego, esto es vida o muerte. Y no dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo para que no seamos condenados por los pecadores. Bueno, 28. Acercándose uno de los escribas, sigue el mismo contexto. Estaban ellos atacando. Acercando uno de los escribas, que lo había oído disputar, sabía que le había respondido bien, porque acuérdate que los fariseos creían en la resurrección, ellos creían en los demonios, a diferencia de los saduceos. Conocían la escritura. Respondió bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, o sea, con todo el ser. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Fíjate tú que Cristo no estimó ser igual a Dios, ni le quiso quitar la primura, aunque era forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. No se igualó al Padre. Hay un solo Dios, el Padre. Uno es. Y el maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, este escriba se acercó de una manera genuina para saber qué opinión tenía sobre el mandamiento. Y entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Pero no le dijo, fíjate tú, no le dijo, ya estás en el reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. O sea, falta que se te revele quién soy yo. Tremendo, ¿no? Y ese pudiera ser el mayor mandamiento, pero Jesús dio un nuevo mandamiento. ¿Sabía usted eso? Pero eso es un mandamiento para la iglesia. Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Fíjate tú que la ley nos decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿El prójimo quién es? Uno semejante a ti. Mundano, el que trabaja en la casa, en la esquina. Amar al prójimo como a uno mismo. O sea, si alguien tiene hambre y a ti te gustaría que te dieran un filet miñón así con purecito y ensaladita, entonces tú le vas a dar un perrito de caliente, yo voy a amarlo, yo le voy a dar una comida como a mí me gustaría que me la dieran a mí. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Amar como a uno. Primero debo amarme a mí para amar a los demás. Si yo, como a mí mismo. Sin embargo, en el reino de Dios es diferente. El Espíritu Santo nos ayuda a negarse a uno mismo. A negarse a Dios, a tomar su cruz. A poner la vida por los hermanos. Fíjate tú que dice que améis uno a otro como yo los he amado. Ya no como a mí mismo, sino ama no a tu prójimo, a tu hermano. Es un mandamiento para los hermanos. ¿Ok? Como el Señor nos amó. Al prójimo como a ti mismo, pero a tus hermanos como Cristo nos amó. Con entrega, negándose a sí mismo.
Hay una diferencia. El mandamiento que Jesús le dio, el nuevo mandamiento es para la iglesia, para los hermanos. Este mandamiento era para todo ser creado. ¿Ok? Chévere. Ok. El cumplimiento de la ley es el amor. Porque tú al que tú amas no codicia a la mujer de su prójimo, ni el buey de su prójimo, ni el carro de su prójimo. Cuando tú amas no robas, cuando tú amas no matas, cuando tú amas no codicia, cuando tú amas no habla falso testimonio. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Bueno, la ley moral, pues, cuando hablamos de la ley que revela la santidad de Dios. 35 dice, damos buena hora todavía, no se preocupe. Enseñando a Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Enseñando a Jesús en el templo, ¿dónde estaba enseñando? A los que tenían la Torá, la ley. Y esto tambaleó la teología de los fariseos. ¿Oye? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, un salmo, recita. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También mismo le llama Señor, amo, dueño. ¿Cómo puede ser su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Porque, o sea, oye, nunca nos habían hablado algo, ¿verdad? Oye, ¿verdad que David dijo el Señor a mi Señor? ¿Y cómo es su hijo? Si es su Señor. Dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Mesías. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. ¿Cómo pues le dice Señor si es su hijo? Y nada. O sea, cuando dice que era hijo de David, era según linaje, según la carne, davídico. Sin embargo, David estaba reconociendo que él no sería su hijo realmente, sino que realmente él sería el Señor y que el Padre lo iba a honrar sentándolo a la diestra. ¿Dónde está sentado Cristo ahorita? A la diestra del Padre. Él es el Señor. Dijo el Señor a mi Señor. David estaba diciendo que el Señor, que el Señor era su Señor. Dijo el Padre, el Señor, a mi Señor, el Mesías. ¿Cómo puede su hijo si es mi Señor? Tremenda, hizo tambalear la teología de los fariseos. 38, y le dijo en su doctrina, y les decía en su doctrina, guardaos los escribas que gustan de echar largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y el día de la Biblia, y todos los reconocimientos, y las primeras sillas de la sinagoga, y los primeros asientos de la cena, porque devoran las casas de las viudas, y por el texto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. O sea, por intereses. Gente que les gustaba que los hombres los miraran. No es que esté mal que la gente lo reconozca, que lo honre, sino cuál era la motivación de ellos, que es lo que Jesús estaba diciendo. Esta gente lo que está buscando no es servir a la gente, no es edificar con la verdad, sino que los honren, ¿me entienden? Que los reconozcan. Hipocresía, pues. Pero no es que está mal sentarse en las primeras asientos. Dice, aman. O sea, que si se sentaban a otro lugar y los sentaran a otro lado, se molestaban. No, porque ellos querían ser reconocidos como los primeros. Yo me sentaba delante de la silla, no para que me reconocieran, sino porque atrás la gente habla mucho. Horrible. Y a mí me gusta estar atención al servicio. Pero no porque me gustara, mira, que está sentado a la derecha del pastor. Yo me sentaba siempre a la derecha de mi pastor por cualquier cosa, ayudar, pero sobre todo para el servicio, hermano. Eso era, ahí nadie me distrae. Pero hay gente que sí quiere para sentarse para que lo reconozcan, los líderes. Los líderes se sientan aquí. Bueno, eso primero lo dice la gente que está sirviendo y quien determina eso, pero tú no. O sea, ¿entiendes? Si alguien aparta silla, gloria a Dios, porque dice la Biblia
para aquellos a quien está apartado. Si alguien viene y está apartado de una silla y tú vienes porque te quieres para hacerte primero y te sientas hablando, alguien te va a decir, mira, vete para atrás porque aquí va otra persona. Y vayas tú, como lo dice Santiago, ¿no? Pero no es que sentarse a la primera asiento esté mal, sino cuando la gente le da el lugar. Entonces eso es otra cosa. Está hablando de los fariseos, que lo que ellos querían era hipócrita y no era una cuestión de corazón, pues. No era un servicio de corazón, sino por interés, de vanagloria. Bueno, estamos en 41, para terminar, quedan 2 minutos, buena hora. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Fíjate tú, ¿usted cree que Dios no mira cuando la gente echa dinero en el alfolí? ¿Cuánto duró Cristo en el ministerio? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Usted cree que Cristo hubiera perdido tiempo de su corto ministerio para dedicarse a mirar cómo la gente echaba dinero en el arca? Interesante, ¿no? Veamos, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, mire, yo les quiero enseñar algo, vean. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca. ¿Por qué? ¿Porque echó menos? Echó todo. Porque los demás echaban de la sobra, esta había echado todo lo que tenía. O sea, dio mejores ofrendas que aquellos que daban mucho. Fíjate tú, mira esto. Porque todos han echado de lo que les sobra. Usted va a traer ofrenda, usted no va a comprar un refresco y lo que le quede devuelto es lo que usted va a traer de ofrenda. Pues es una sobra. ¿Oyó? Usted aparte su ofrenda de su corazón, lo que haya dispuesto en su corazón. No espere que le quede la sobrante de la quincena para usted sacar la ofrenda. Saque primero su ofrenda. Porque es lo que Dios vio de la viuda y de los ricos. Los ricos echaban mucho, pero la sobra. Así es. Mire, dice, y muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, Jesús nunca está promoviendo que se dé poquito. O sea, si para Dios no fuera importante el hecho de que alguien eche dinero en el arca para la obra de Dios, Jesús no hubiera tomado tiempo de su tiempo de ministerio para ver cómo la gente echaba dinero en el arca. Porque ese dinero es para la obra. Ahora, Jesús sí se puso a ver cómo era. ¿Cómo lo hacían? Y algunos echaban la sobra. Echaban mucho, pero era la sobra. En cambio, la viuda pobre, Jesús no alaba lo poquito que echó la viuda, sino la mejor ofrenda que dio la viuda. Porque ella dio todo lo que tenía su sustento. Para ella era lo que tenía que comer. Porque y con eso no digo que usted tiene que echar todo lo que tiene. O con esto. Pero la viuda dispuso en su corazón hacerlo. Ella lo hizo. Y es lo que Dios estaba mirando. Que no echó sobra, sino que apartó un dinero, Señor, con todo esto es lo que yo tengo para comer, pero quiero darlo para tu obra. No tengo mucho, pero está lo poco que tengo. Aquí estoy. Ahora, Jesús estaba diciendo que había que echar poco como la viuda. No, sino que no había que dar la sobra. O sea, si los ricos daban más,
Y no daban la sobra, porque según la capacidad que uno tiene, uno da. Ellos tenían riqueza, pero daban sobra. Sobra daban. Y Dios no quiere sobra. No, eso. Dios está mirando el corazón. ¿Qué cosa? Dios no quiere sobra. De hecho, Tremendo. Eso a mí una vez me confrontó, yo tuve que cambiar mi manera de ofrenda. Por más que a veces... No, hermano. Usted aparte su mejor ofrenda según su posibilidad. Los que dan un poquito, gloria a Dios, pero según su posibilidad. Los que den bastante, gloria a Dios, según su posibilidad. Pero nunca la sobra. Es su mejor ofrenda. ¿Qué más? no, de hecho, cuando ocurrió este hecho, Jesús levantó su mirada hacia el arca. O sea, era un momento privado donde el que estaba en la sinagoga tenía la oportunidad de dar la ofrenda. Pero ¿qué pasaba? Hay un capítulo en Mateo, en Mateo 6, donde Jesús habla con respecto a la limosna, donde ellos hacían que se tocaran trompetas. O sea, al momento de dar la limosna... Es otra cosa. Te al lo voy a momento- explicar, te voy a explicar una cosa. Ok, Eso al es momento otra de cosa, la contexto limosna- diferente. Ok, no, pero lo traigo a colación por esto. Ajá. Cuando él vio que los ricos echaban, claro, en cuanto al contexto de aquí, vio que los ricos echaban en el arca las ofrendas, ¿ok? Pero a él no le o sea, el contexto que yo hablaba era sobre los... Sí, lo que pasa es que hay una diferencia. Esto es diferente. Ok. Jesús no estaba hablando que la gente estaba tocando trompetas ni que lo veían en el conjunto. Porque la limosna no es ofrenda. Escúchame Ok. bien. ¿Qué es limosna? Lo que tú das de lo que te Para nace. el pueblo. No. Eso es para el pobre. Cuando alguien te pide dinero en la calle y está necesitado y tú le das, tú estás dando limosna. ¿Qué hacían los fariseos? Y la Bueno, gente buena como nosotros, ayudando al pobre. Eso es lo que Dios está buscando, gente así. O sea, porque buscaban, oye, este sí es bueno, oye. y lo hacían en la sinagoga. Ahora, esto es diferente, aquí está hablando el dinero del alfolí, era algo público. Y la ofrenda Es público, Y la- público. Eso es público, eso era público. Hay una diferencia ahí. La limosna no es una ofrenda, es un regalo que según la posibilidad, la ayuda, bueno. Así como sea Esto es Cornelio, limosna. como sea Cornelio. Bueno, no estoy apartando nada. Que era limosna que daba Cornelio. Ayudaba a los pobres. Ah, no, yo Eso. lo vi con lo del... De repente hay gente que va y le lleva alimento a los indigentes. Eso es una limosna. Es una ofrenda, pero no una ofrenda para la orden ni para el alfolí, sino al necesitado. Hay que diferenciar las ofrendas. Yo lo veía Sí. ambas como... No es lo mismo. Por eso te decía que lo que Jesús está hablando es cuando tú des limosna, o sea, cuando tú ayudes a alguien necesitado, no vociferes, espera, yo sí soy bueno, ayudé a... Sino que cada quien, ni tu mano derecha, sepa lo... En cambio, con el tiempo de ofrenda era una cuestión pública. Jesús en ningún momento criticó el hecho que lo hicieran público. Ah, Lo que criticó era cómo ofrendaban, eso sí. Y le llamó a los discípulos, mira, aprendan a dar, no sobra. Aprendan a dar con esta mujer, que dio lo que tenía todo su sustento, mientras los otros que tienen riqueza, dan lo que le quedaba, del soberano. el sobrante de la compra, el sobrante de la negociación de las empresas, pero no daban lo mejor. ¿Me entiendes? Y era bastante lo que daban, pero realmente era sobra. Con la riqueza que tenía. Entonces hay que diferenciar No, limosna la- y ofrenda. ofrenda. Porque la ofrenda si es pública, o se hace en la congregación. Bueno, La la gente limosna dice también lo hablaban de la Que no sinagoga. toques trompeta, no, tú estás tocando trompeta cuando vienes al altar, ya todo el mundo te está viendo. No, hay que diferenciar la limosna cuando tú haces una buena obra con un necesitado a la ofrenda, que no es limosna, no es es otra cosa. Tenemos que elaborar al hacer esa... O sea, En la sinagoga. o sea, diferencia en limosna de ofrenda, ¿ok? Bueno, vamos a terminar, muchachos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Por este capítulo 12 hemos aprendido muchísimo. Padre, yo te doy gracias. Síguenos enseñando, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a todos los que nos escuchen a través del internet. Sígueles enseñando, sígueles llevando el conocimiento de la verdad. Te damos gracias por este tiempo que hemos aprendido tu palabra y llévanos bajo tu cobertura en el nombre de Jesucristo.
Amén y amén. Dios le bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima oportunidad. Vamos a